Hola chicos, bueno, vamos a continuar con nuestra clase. En el video pasado nos quedamos viendo nada más algunos de los terpenos. Aún no hemos explicado qué son. En este video se van a explicar cuál es la función de los terpenos, para qué sirven y todo, ¿va? Sigamos entonces un poquito con lo que son los lípidos simples. Recuerdan que ya los habíamos visto en la tablita que teníamos. Bueno, los lípidos simples ya dijimos que eran saponificables. En su composición vamos a encontrar carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿va? Y tenemos en los lípidos simples a los acilglicéridos. Estos son lípidos simples que van a estar formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. A estos también se les llaman glicéridos o grasas simples. Los acilglicéridos, frente a algunas bases, dan lugar a reacciones de saponificación, es decir, que producimos jabón. Según el número de ácidos grasos, lo vamos a dividir en monoglicéridos, que van a contener una molécula de acilglicérido, diglicéridos, que contienen dos moléculas de acilglicéridos, y triglicéridos, que son tres moléculas de acilglicéridos. Esta es la que más les suena, ¿verdad? Los triglicéridos. Bueno, nuestros triglicéridos están compuestos de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestro glicerol y tenemos nuestros tres ácidos grasos. ¿Va? ¿Cuál es la función de los triglicéridos? Bueno, son energía concentrada. ¿Por qué? Porque pues al final la vamos a almacenar como una energía que debe estar disponible en caso de que el organismo lo llegue a necesitar. Los triglicéridos también nos van a proveer de ácidos grasos esenciales porque están formados de ácidos grasos. Sirven para transportar vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, como aislamiento térmico y amortiguamiento de órganos. Sí, la grasita que tienen sirve para eso, como un aislamiento térmico y para proteger sus órganos, como membranas celulares, porque forman parte de las membranas celulares, y sirven para darle sabor y textura a los alimentos. ¿Sí? Por eso que luego la comida que está con grasita, pues sabe más rica, ¿verdad? Otro de los lípidos simples son los séridos. Estas son conocidas como ceras, y las ceras pues son ésteres de ácidos grasos de cadena larga que tienen alcoholes, ¿va? En general son sólidas y son insolubles en agua. Ustedes han tratado de diluir, ahora sí que la cera de la vela en agua, no se puede, ¿verdad? Son totalmente insolubles. Todas las funciones que van a realizar van a estar relacionadas con esta capacidad impermeable hacia el agua y con su consistencia firme. La podemos encontrar en las plumas de algunos animales, en el pelo, en la piel, en hojas, en diferentes frutos. Van a estar cubiertas los frutos por unas capas seria o de cera que las sirve para proteger contra el medio ambiente. Una de las ceras más conocidas es la que segregan las abejas para formar su panal. ¿Ok? Ciertos animales marinos también de aguas polares van a utilizar la cera como almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque pues en esas regiones hace muchísimo, muchísimo frío y necesitan tener combustible para poder mantener el calor. Ahora vamos a pasar con los lípidos complejos. Son lípidos saponificables también en cuya estructura molecular, además de encontrar carbono, hidrógeno y oxígeno como en los simples, también vamos a encontrar nitrógeno, fósforo y azufre o un glúcido. Los principales constituyentes de esta doble capa lipídica de la membrana celular, pues también se le llaman lípidos de membrana. Son también moléculas anfipáticas, ya habíamos visto que era eso, ¿verdad? No hay necesidad de regresarnos. Los fosfolípidos
son lípidos iónicos. Estos van a estar compuestos por un glicerol con 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿Ok? 2 ácidos grasos. A ver si es cierto. Tenemos 2 ácidos grasos, un glicerol y su grupo fosfato. ¿Va? El grupo fosfato se va a unir mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos. Es decir, aquí, ¿verdad? Aquí. Ahí se va a hacer la unión de nuestro grupo fosfato hacia el otro grupo de átomos, que frecuentemente va a contener un nitrógeno, como por ejemplo la colina, la serina, la etanolamina, y muchas veces tiene carga eléctrica. Todas las membranas activas de la célula van a poseer una doble capa de fosfolípidos, es decir, van a tener dos capitas de fosfolípidos. Estas son las moléculas más abundantes en toda la membrana citoplasmática. Los fosfolípidos que más conocemos pues son la fosfatidil etanolamina, la fosfatidilinositol, el ácido fosfatídico, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina. Está presente también en la lectina en un 50% aproximadamente. Y aquí tenemos un pequeño ejemplito, ¿verdad? De lo mismo que estábamos viendo. Esa es cómo está formada nuestra lectina, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones de los fosfolípidos? ¿Por qué nos interesan? Bueno, ¿o por qué lo estamos viendo aquí? Bueno, son el componente estructural de la membrana celular. Tiene este carácter anfipático que permite que las cabezas polares se proyecten hacia afuera para que interactúen con moléculas proteicas y su cola apolar al interior de la bicapa lipídica. Sirven para activar enzimas. Estos participan como mensajeros de transmisión en señales al interior de la célula, como son el diacilglicerol y la fosfatidilcolina, que van a activar a una enzima mitocondrial. Sirven como componentes del surfactante pulmonar, ayudan al funcionamiento normal de los pulmones, que requiere un aporte constante, ¿verdad?, de fosfolípidos. Sirve como componente detergente en la bilis y también participa en la síntesis de sustancias para la señalización celular, como la fosfatidilcolina, la fosfatidilinositol. Estas actúan como donadores de ácido araquidónico para que se puedan sintetizar prostaglandinas, tromboxanos, leucotrenos y otros compuestos que van a estar relacionados, ¿va? Entonces, este es muy importante. Sirve como síntesis de sustancia de la señalización celular. Los glucolípidos. Los glucolípidos son lípidos que son complejos, poseen un glúcido, por eso es la unión de glúcido y lípidos, ¿verdad? Glucolípidos. Lípidos que van a contener un glúcido. Forman parte también de las bicapas lipídicas de la membrana celular. Especialmente los vamos a encontrar en neuronas y presentes en la cara externa de la membrana. Van a realizar funciones de regulación celular, receptores de moléculas externas. Esto nos va a dar lugar a respuestas celulares, ¿va? Los principales glúcidos o glucolípidos van a ser la galactosa, la manosa, la fructosa, la glucosamina, la galactosamina y el ácido siálico. ¿Ok? Los glucolípidos más comunes están los cerebrósidos, entre estos, donde la porción glúcida va a estar formada por galactosa o glucosa. Gangliósidos y sulfolípidos va a ser un monosacárido esterificado con la unión de ácido sulfúrico. ¿Ok? La cadena carbohidratada puede tener de 1 hasta 15 monómeros de monosacárido, con una cabeza carbohidratada hidrofílica, y las colas van a ser ácidos grasos que son hidrofóbicas. En una solución acuosa
los glucolípidos se van a comportar igual que los fosfolípidos. Pues es obvio, ¿verdad? Las principales funciones de los glucolípidos en los organismos vivientes son el reconocimiento celular y como receptores de antígenos, ¿va? Antigénicos. Entonces, nuestro sistema inmune pues tiene la participación de todos estos glucolípidos, ¿verdad? Es importantísimo, si no, no puede funcionar. Los terpenos, ahora sí, ¿qué son los terpenos? Son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas. Entre los que podemos mencionar, sirven como esencias en vegetales, como por ejemplo el mentol, el limonelo, el alcanfor, la vainillina. Es decir, estas esencias que podemos percibir, que podemos oler, bueno, es gracias a los terpenos. Son fuentes de vitamina, como la vitamina A, E y K, ahí la vamos a encontrar presente. Sirven como pigmentos vegetales, como la carotina y la xantofila. También son hidrocarburos divisibles en diferentes unidades de isopreno. Mientras que los terpenos van a exhibir grupos funcionales que van a estar presentes en sus moléculas, como los grupos hidroxilo, los carbonilo y los carboxilo. Son muy abundantes en la naturaleza y muchos son responsables del color, olor y sirven para proteger a las plantas de otros microorganismos o de insectos, ¿va? Entonces los terpenos los vamos a encontrar en las diferentes plantas. Obviamente que tienen otras funciones, también le hemos visto que tienen efectos médicos como efectos antiinflamatorios, broncodilatadores, analgésicos, ansiolíticos, sirven como antidepresivos, como tienen un efecto de sedación, etcétera, 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 ¿va? Son importantísimos. ¿Qué son los esteroides? Bueno, los esteroides ya lo habíamos visto, son lípidos que van a derivarse del esterano y lo podemos dividir en dos grandes grupos, en esteroles y hormonas esteroideas. Los esteroles pues van a ser los precursores como por ejemplo el colesterol y las vitaminas y la vitamina D, y las hormonas esteroideas son las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, ¿va? Que nos van a servir, ya sabemos que para un montón de cosas. Son lípidos no hidrolizables, no son saponificables, contienen una estructura química muy particular. Siempre van a presentar 4 anillos que van a estar condensados y los vamos a designar como anillos A, B, C y D. Si se fijan, aquí los tenemos, A, B, C y D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Ok? Siempre van a tener estos 4 anillos. Y van a variar por los grupos funcionales que van a estar unidos a estos anillos. Muchos esteroides son derivados del colestano. Luego lo vamos a ver cuando veamos la grafiquita, que ya la habíamos visto en la unidad número 1, ¿verdad? De cuál era, cómo se iba dando la formación de todas estas hormonas esteroideas a partir del colesterol. Es decir, cómo se producen estos esteroides a partir del colesterol. Que el colesterol es un esteroide. Pueden ser encontrados en casi todos los tejidos de los organismos vivos. Y muchos van a actuar como hormonas, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dentro de este grupo, el colesterol es importante porque es un componente de las membranas celulares en animales superiores y también es el intermediario en la síntesis de hormonas esteroideas. ¿Sí? Era lo que estábamos diciendo, que en la unidad número 1 vimos esta tablita de cómo el esteroide va a ayudar o va a funcionar como intermediario para producir las demás hormonas. Otros, como por ejemplo la cortisona y el cortisol, estos ustedes los han escuchado, se utilizan mucho en medicina para tratar inflamación, ya sea por alergias o en el caso de artritis reumatoide.
andrógenos, estrógenos y progesterona van a ser compuestos esteroidales, al igual que los ácidos biliares, y cumplen diferentes funciones, como por ejemplo la regulación sexual, y tienen que ver también con la parte reproductiva. En algunos animales también tiene muchísima importancia, ¿ok? No nada más sirve para los seres humanos, sino para otros animales. ¿Cuáles son otras de estas funciones esteroideas? Bueno, como función reguladora regula niveles de sal y secreción de bilis. En la parte estructural, el colesterol pues es parte de la membrana celular y va a regular esta fluidez. En cuanto a la parte hormonal, las hormonas esteroideas, como por ejemplo los glucocorticoides o los corticoides, pues sirven para regular el metabolismo y el sistema inmune, y los mineralocorticoides van a controlar la excreción y sirven para mantener el volumen de sangre, ¿verdad? Para saber cuánta tiene que estar presente. Hormonas sexuales masculinas, como por ejemplo la testosterona y sus derivados, y algunos anabolizantes andrógenos, esteroides. También sirve para la producción, pues sí, como parte de las hormonas sexuales femeninas. En algunos animales, ¿verdad? Insectos, hormonas de muda, y para la vitamina D y sus derivados. ¿Qué tienen en común estas hormonas esteroideas? Bueno, que se sintetizan aparte del colesterol, esto ya lo sabíamos. Son lipofílicas, van a atravesar libremente la membrana y se van a unir a receptores citoplasmáticos, y este complejo receptor-hormona va a tener su lugar de acción en el ADN. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando llega y se une a su receptor, se activan las vías de señalización, que lo que va a hacer es mandar otras señales para que se activen genes y haya una modulación de la transcripción del ADN. ¿Ah? El colesterol. Pues viene del griego cole y estéreos, que significa una bilis sólida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se identificó en cálculos de una vesícula biliar, simplemente por eso. El colesterol forma parte de la estructura de las membranas y le va a conferir estabilidad. Es la molécula base que va a servir para la síntesis de casi todos los esteroides, ¿ok? Entonces, que no se les olvide la importancia del colesterol. Sirve como precursor de las vitaminas A, D, E y K. Es el componente principal de la bilis, pues obviamente, ¿verdad? Solo está presente en animales, es decir, colesterol no lo vamos a encontrar en plantitas. Es no calórico, bueno, sí, es no calórico. Pero, pues sí sirve para la producción de moléculas de almacenamiento, pues. Debido a su insolubilidad, el agua va a circular exclusivamente asociado a lipoproteínas. No está, solo está presente en animales, nunca en plantas, y no es esencial en vertebrados. En algunos crustáceos sí, pues en nosotros sí no es esencial como tal, pero pues sí es muy importante, sí puede causar ahí problemitas, ¿verdad? En cuanto a sus funciones, pues la estructural es un componente importante de las membranas animales, regula las propiedades físico-químicas de estos, en particular, pues la fluidez es como precursor, ya habíamos visto, de vitaminas A, D y K, precursor de hormonas sexuales como progesterona, estrógenos y testosterona, precursor de hormonas corticosteroideas como el cortisol y la aldosterona, y precursor de sales biliares. En cuanto a las hormonas sexuales, estas se van a encontrar a la progesterona, ¿sí?, que va a preparar a los órganos sexuales femeninos para la gestación, y la testosterona, que va a ser responsable de las características sexuales masculinas. Tenemos también otras hormonas como las suprarrenales. Entre las hormonas suprarrenales vamos a encontrar la cortisona. Esta ya sabemos que actúa en el metabolismo de los glúcidos y regula, pues, la síntesis de glucógeno. Tenemos a las prostaglandinas. Estos son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono
que van a formar al final un anillo ciclopentano, ¿verdad? Y tiene dos cadenas alifáticas, ¿sí? Dos cadenas alifáticas. Tiene funciones diversas, entre ellas la producción de sustancias que sirven para la regulación de la coagulación de la sangre y para que se puedan cerrar las heridas. La aparición de la fiebre como defensa de las infecciones también es debido a las prostaglandinas. La reducción en la secreción de jugos gástricos también, así como la función, van a funcionar como hormonas locales. Tenemos ahora a las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Bueno, son macromoléculas esféricas que van a estar formadas por un núcleo de lípidos apolares. Aquí vamos a encontrar colesterol esterificado y triglicéridos. Y funcionan como una capa externa polar de fosfolípidos. Nos van a servir las lipoproteínas para transportar lípidos que no son solubles. ¿Ok? Se van a clasificar en diferentes grupos según su densidad. A mayor densidad, menor contenido de lípidos. ¿Ok? Entonces, esta puede ser regla inversa también. A mayor densidad, menor contenido de lípidos. A mayor contenido de lípidos, menor densidad. ¿Cuáles vamos a ver aquí? Los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. ¿Ok? ¿Qué son los kilomicrones? Los kilomicrones son lipoproteínas que son grandes partículas esféricas que van a transportar lípidos en la sangre hacia otros tejidos. Las proteínas que van a contener, que estas se llaman apolipoproteínas, van a servir para aglutinar y estabilizar partículas de grasa en un entorno acuoso, como la sangre. Es decir, hagan de cuenta que es una pelotita que va a estar rellena de lípidos. Aquí vamos a encontrar triglicéridos y colesterol esterificado, ¿verdad? Esta es la apolipoproteína que sirven para estabilizar, y tenemos aquí los fosfolípidos que le van a dar esta formita esférica. Ya hemos visto, ¿verdad?, que luego los lípidos tienden a formar esas esferas en las que podemos meter diferentes cositas. Bueno, el cuerpo ya lo sabía y es lo que hace para el transporte de triglicéridos y colesterol. Los kilomicrones también actúan como una especie de detergente y sirven como indicadores para saber de qué tipo de lipoproteína se trata. Es decir, ¿qué está transportándose? Los receptores de lipoproteínas de la célula pueden identificar los diferentes tipos de lipoproteínas y gracias a eso, pues dirigirlas hacia donde se necesitan. Es decir, sirven para controlar el metabolismo. Otra vez, el kilomicrón va por ahí, lo identifican, dice, ok, este tiene este tipo de lipoproteínas, ¿verdad? Este tipo de lipoproteínas, bueno, tiene que ir a tal lado, porque ya lo está necesitando, ¿verdad? Tenemos las VLDL, es decir, las lipoproteínas de muy baja densidad. Son proteínas precursoras que van a estar compuestas por triacilglicéridos y ésteres del colesterol principalmente. ¿Ah? Estas se van a sintetizar en el hígado y a nivel de capilares de tejidos extrahepáticos. Por ejemplo, adiposo, de mama, en cerebro, en glándulas suprarrenales. Es atacada por la enzima lipoproteína lipasa porque lo que quiere es destruirla, ¿verdad? Obviamente, para que se liberen los triacilglicéridos. Y estos los va a convertir en ácidos grasos que van a estar libres por ahí, esperando tener su función. Esta enzima es controlada, la lipoproteína lipasa, pues es controlada por la insulina. La producción
de la acción de la enzima va a aumentar la concentración relativa para pasarla a LDL, que es el que sigue, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros destruimos esta es porque queremos pasarla también a LDL. La LDL son lipoproteínas de baja densidad. Se va a formar cuando el VLDL, es decir, pierde sus triglicéridos y se hacen más pequeñas y densas. ¿Qué va a contener? Bueno, altas proporciones de colesterol. Gracias a esto, pues es muy alta en colesterol, que es el mayor componente, este es el mayor componente, ¿verdad? Del colesterol sanguíneo, los LDL. Transporta el colesterol desde el hígado hacia el resto del cuerpo para que pueda ser usado. Niveles altos de LDL está asociado a enfermedades cardíacas. Es por eso que los LDL lo conocemos como el colesterol malo, ¿verdad? Es decir, que no debemos de utilizarlo. Cuando ustedes cocinan, por ahí les dice en la etiquetita si tiene LDL, HDL. Entonces, es como para decirles que es bueno, ¿verdad? Es el que deben usar, el que tiene poco LDL. Y a pesar de que es considerado como el colesterol malo, pues obviamente tiene una importante función en el organismo. Ahora tenemos el HDL, es decir, el colesterol bueno, ¿verdad? El que sí deben de consumir. Estas son lipoproteínas de alta densidad. Son lipoproteínas más pequeñas y densas que están compuestas por una alta proporción de proteínas. Es decir, aquí ya no vamos a encontrar tantos lípidos, ¿sí? Como proteínas. Proteínas hay muchas, todo lo contrario acá. Acá lo que más son lípidos. Colesterol, fosfolípidos, ¿va? Puro lípido aquí. Y esta tiene mayor cantidad de proteínas y menos lípidos. Estas son fabricadas en el hígado e intestino y pues son alteradas en la sangre. El hígado las va a sintetizar como proteínas vacías y estas van a recoger el colesterol, van a ir incrementando su tamaño mientras van circulando. Sirven para transportar el colesterol desde los tejidos al hígado. Entonces, gracias a esta capacidad de que va recogiendo el colesterol, pues puede retirar el colesterol de las arterias y lo transporta de vuelta hacia el hígado para que pueda ser excretado, es decir, para que lo desechemos. Por eso lo consideramos el colesterol bueno, ¿verdad? Porque va recogiendo todo eso, que no se nos tapen las arterias. Ahí va recogiendo todo. ¿Ok? Y el transporte de lípidos, pues se va a dar mediante estas moléculas que ya hemos visto. Los ácidos grasos que son absorbidos y reesterificados en el enterocito de los triglicéridos y los fosfolípidos, y estos a su vez en las lipoproteínas, otra vez, porque me trabé. Los ácidos grasos son reabsorbidos y reesterificados en enterocitos, en triglicéridos y fosfolípidos. Y estos van a ser en lipoproteínas. Los kilomicrones son transportados al hígado por vía linfática. Los lípidos en el hígado se van a acoplar con apolipoproteínas o con apoproteínas. Y el colesterol libre también va a ser esterificado para formar nuevas lipoproteínas. Ese transporte se va a dar por medio de tres, principalmente las VLDL, las LDL y las HDL. Pero que no habíamos dicho que eran más. Bueno, si por aquí vimos, nos faltaba una, ¿verdad? Es decir, las IDL, las de densidad intermedia. Bueno, esas las pusimos, las dividimos en LDL y HDL. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los textos así lo van a encontrar. Entonces, estos VLDL, LDL y HDL sirven para transportar todo este colesterol y todos estos lípidos en el organismo. Del 5 al 10% de los lípidos es transportado como ácidos grasos libres con la albúmina. Las lipoproteínas
que van a ser transformadas por enzimas, cambian esta propiedad por su densidad. Es decir, a mayor cantidad de proteínas, mayor densidad. A mayor cantidad de lípidos, menor densidad. ¿Será cierto? A ver, vamos a regresarnos. Las HDL dijimos que eran las de alta densidad y en su mayoría tienen proteínas. Y las de muy baja densidad en su mayoría van a tener colesterol. Bueno, vamos a ver rápidamente nada más lo que es el metabolismo de los ácidos grasos. Bueno, es la lipólisis que va a ser llevada a cabo por las lipasas, esto ya lo hemos visto. Una vez libre del glicerol, los ácidos grasos libres pueden entrar en la sangre y el músculo por difusión. Y en la beta-oxidación se van a romper las largas cadenas en acetil-CoA, que también va a entrar de nuevo al ciclo de Krebs, es decir, esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Cómo se lleva a cabo la oxidación de los ácidos grasos? Bueno, los ácidos grasos van a proporcionar energía a través de la beta-oxidación que ya hemos mencionado, no la vamos a revisar, no se preocupen. En las mitocondrias de las células. Estas van a entrar a la mitocondria como derivados de la acilcarnitina, ¿sí? De la acilcarnitina. Los ácidos grasos de cadena corta, media y larga se van a someter al primer paso de la beta-oxidación, donde van a participar diferentes deshidrogenasas. Ya habíamos visto que eran las deshidrogenasas. Este proceso va generando sucesivamente moléculas de acetil-CoA que van a entrar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o en otras rutas metabólicas. El producto final de estos ácidos grasos con número par de átomos de carbono, pues es el acetato. Los ácidos grasos van a requerir dos pasos enzimáticos para cambiar los dobles enlaces de cis a trans y para desplazar los de la posición alfa a la posición beta. Todo esto ya lo saben. ¿Cuál es la función de los ácidos grasos esenciales? Bueno, tienen una función constitutiva, son componentes de los fosfolípidos en membranas y lipoproteínas de transporte. Sirven como sustrato para la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Tienen función en el sistema nervioso, circulatorio, digestivo, reproductor, en los riñones, en la inducción de la ovulación, excreción y osmorregulación. Funcionan como segundos mensajeros. Es mediador o son mediadores sobre proteínas quinasas y dos enzimas que van a regular la multiplicación celular. Entonces, si vemos, tienen mucha importancia. ¿Qué pasa en la deficiencia de ácidos grasos esenciales? Bueno, generalmente lo que podemos ver es un retraso en el crecimiento, una disminución de la eficiencia alimentaria, es decir, pues, una pérdida de apetito. Y al cabo de cierto tiempo, pues tenemos ya signos también que pueden ser patológicos como degeneración hepática, acumulación de grasa, anemia y el síndrome de choque, ¿va? Y bueno, hasta aquí nos quedamos, ya terminamos por fin lípidos. Vamos a pasar con proteínas para ir terminando ya la unidad número 3. ¿Va? Cualquier duda, por favor, ya saben, pregunten. Ahí está claro, no lo usan porque no quieren. Pregunten y les respondo a la brevedad. Muchas gracias, que tengan buen día.